de la palabra a la asambleísta Marcela Holguín. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes con usted, con los colegas asambleístas. Aprovecho que esta es mi primera participación para enviarles un saludo fraterno a usted, a los colegas asambleístas, de un buen año, sobre todo lleno de salud, de esperanza y de prosperidad para el pueblo ecuatoriano. Hemos vivido una época profundamente dolorosa en el Ecuador, y no solamente en nuestro país, sino también en el mundo entero. Quiero por eso, primero, manifestar mi solidaridad y también mis más sinceras condolencias a quienes han sido víctimas, tanto directas como indirectas, de esta tragedia que ha azotado el mundo y que se llama COVID. Lastimosamente, aquí vivimos en un país en donde ya se está llamando a los niños a las clases presenciales, y no obstante de aquello, esta Asamblea Nacional y la anterior también todavía no aprueba un proyecto de ley para gestionar la emergencia sanitaria causada por la pandemia. Esto, sin lugar a dudas, es absurdo, es irresponsable por parte, insisto, no solamente de los miembros de esta Asamblea, sino también de la Asamblea anterior. Estamos ya por vivir 2 años de pandemia que se cumplirán en marzo próximo, y hasta ahora la Asamblea no ha dado una respuesta concreta sobre este tema a la ciudadanía. Mientras tenemos más de 80,000 personas fallecidas en exceso durante la pandemia y más de 500,000 de contagiados, eso de lo que se sabe, de acuerdo a las estadísticas mostradas de manera oficial, aquí recién empezamos el debate sobre la gestión de esta crisis. Y esto creo que nos debe llamar a una reflexión muy, pero muy profunda de para qué estamos y cuál es nuestro rol como asambleístas en beneficio de la ciudadanía para precautelar sus derechos. Si queremos hacer algo que realmente funcione, debemos empezar por cambiar el sentido de este proyecto, y se lo digo con todo respeto al ponente de la ley y también a los miembros de la comisión. ¿Por qué razón yo creo fundamental cambiar el sentido del proyecto? Porque necesitamos simple y llanamente pensar en el futuro. Una ley para la gestión de emergencias sanitarias, para que precisamente no nos ocurra y no nos pase lo que nos ha pasado durante casi 2 años, que una pandemia nos encuentre absolutamente desarmados como país, como lo que nos ha tocado vivir. Necesitamos, en este caso, un instrumento que realmente funcione de manera adecuada, oportuna, y que dé las respuestas adecuadas y correctas en momentos de crisis, para salvar la vida de la gente, para proteger su empleo, por ejemplo, para garantizar el acceso de estas personas que están en pandemia o que están sufriendo un momento difícil de sus vidas, por ejemplo, el acceso a la alimentación, para que nadie se muera porque no tuvo atención médica, para que nadie se muera porque le faltaron probablemente medicinas, como está ocurriendo actualmente. Por ello es necesario, presidenta, colegas asambleístas, eliminar la limitante de la crisis sanitaria causada solo por la pandemia del COVID-19 y sus variantes. Ahora sufrimos de COVID, pero si es que pensamos a futuro, lo que debemos hacer es responsablemente crear una normativa que pueda amparar, Dios no quiera, a aquello que probablemente vamos a enfrentar más adelante. Además, me preocupa que este proyecto no incluya la creación de espacios comunitarios que permitan a los ciudadanos exponer sus necesidades, motivar la investigación de abusos de poder que enfrentan y que se está dando, como por ejemplo el tema de la falta de medicinas, contribuir buenas prácticas comunitarias para mitigar cualquier crisis de índole sanitario, cualquiera, no solamente el COVID. Tomar decisiones lejos de la gente, no solamente que es absurdo, sino sobre todo que es inútil. Y nos ha llevado al momento en el que precisamente estamos en este rato, en donde la mayoría de las personas se encuentran, yo diría que casi en total indefensión.
Un proyecto que se limita a establecer solo sanciones, y ya lo decían varios de los asambleístas, sean estas pecuniarias o de otro tipo, en plena pandemia, cuando las personas no tienen recursos ni siquiera para alimentarse ni para comprar medicinas, cuando las personas no tienen trabajo. No es un proyecto que entiende la magnitud de lo que estamos viviendo los ecuatorianos, la mayoría de ecuatorianos, en medio de las mayores condiciones de desigualdad. No tienen plata para alimentar a su familia. Entonces debemos pensarlo de manera integral. Ecuador se ha convertido en uno de los países más desiguales del mundo. Lamentablemente lo estamos viendo, los efectos que nos han dejado el gobierno anterior, más desiguales del mundo. Y algunos creen que se soluciona poniendo multas, encarcelando o sancionando. En esta, la época más difícil que nos ha tocado vivir como ecuatorianos, sinceramente, colegas asambleístas, yo creo que no. ¿Cómo se queda la gente en la casa si no tiene un pan en su mesa y no tiene trabajo? ¿Cómo se quedan en la casa si ni siquiera se les permite hacerse una prueba gratuita? Eso es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo se quedan en la casa si en los trabajos no les dan permiso y necesitan tener un carnet de la Seguridad Social para justificar frente a su empleador la ausencia por COVID-19? Esto no solamente que es irresponsable, sino que también es inhumano. Forzar a que un trabajador enfermo con COVID o, en su defecto, uno de sus familiares haga filas interminables para conseguir un certificado médico es poco menos que demencial, porque esa persona o el familiar de esa persona contagiada, que probablemente tuvo algún tipo de contagio también por estar con quien padece de COVID, debería estar en la casa, cuidando su salud, cuidando la salud de los suyos y precautelando de esta manera la salud de su comunidad. No debería estar haciendo largas filas para obtener un carnet del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para justificar una ausencia que evidentemente está 100% justificada en las condiciones en las que estamos viviendo. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores autónomos, debemos tomar medidas solidarias, y hablaba ya alguien de este grupo de población tan importante. Debemos, decía yo, tomar medidas solidarias para ellos que viven de su trabajo diario, 52% de la población, si es que no es más. Lo propuse antes, cuando discutíamos en la asamblea anterior la mal llamada ley humanitaria, y no fue acogida. Espero que en esta ocasión pueda servir de insumo para que el presidente de la Comisión de Salud y quienes están conformando también esta mesa legislativa lo puedan tomar en cuenta. Necesitamos, señora presidenta, agregar un artículo para la protección y ayuda a los trabajadores autónomos que señale que los gobiernos autónomos descentralizados, en coordinación con el gobierno y las instituciones del gobierno central, implementen un mecanismo de registro para que las y los trabajadores autónomos de la economía informal que no estuvieran afiliados al IES se puedan inscribir en una base de datos que determine su condición social, que determine cuál es la condición económica y de salud para realizar, entre otras, las siguientes acciones. Primero, entregas de canastas de víveres o kits alimenticios por medio de los gobiernos autónomos descentralizados y del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Acceder previa verificación al bono de protección familiar por emergencia del MIES, que debe volver a entregarse en caso de que una zona sea declarada como alerta sanitaria. Y tercero, realizar visitas in situ para conocer el estado de salud de dichos trabajadores autónomos y sus familias por parte del Ministerio de Salud para tomar acciones oportunas. Yo me pongo a pensar, presidenta, colegas, ¿qué habría pasado si es que esta normativa estaría vigente en este momento? Seguramente muchas de las personas de escasísimos recursos económicos que padecen de COVID y sus familiares pudieron haber tenido ya la entrega de víveres para paliar en algo la grave situación por la que están enfrentando. Pudieron haber tenido este bono de protección familiar, pudieron haber recibido por parte del Ministerio de Salud
acciones oportunas precisamente para contrarrestar lo que estamos viviendo. Este proyecto debe llevarnos a superar las desigualdades estructurales que limitan el acceso a los servicios de salud. Esto significa establecer mecanismos que apoyen el acceso universal, independientemente de los ingresos. Unir recursos, por supuesto, con el sector privado y sin fines de lucro, eliminar el pago en el punto de servicio, establecer hospitales de emergencia que agreguen capacidad donde más se necesita y garantizar algo que no tenemos en este momento y que nos está costando la vida: medicamentos gratuitos en la red pública de salud. Por esta razón, le comento al ponente que en el artículo 31 de la provisión de medicamentos, por lo menos se debería incorporar un párrafo señalando que la provisión de medicamentos específicos para una pandemia, entiéndase, no solamente el COVID-19, no implicará el abandono en la provisión de medicamentos necesarios para la salud integral de las personas, sobre todo los medicamentos relacionados, por ejemplo, con enfermedades raras o catastróficas para la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Este proyecto, y con esto termino, Presidenta, debe servir para que luego de una crisis sanitaria de tal magnitud como la que hemos enfrentado y que ha sido tan, pero tan dolorosa como la que estamos pasando lamentablemente todavía, podamos construir un país que sea sin duda más justo, más equitativo, pero también un país más solidario. Si la pandemia va a servir de algo, que sea para fortalecer por lo menos el sistema de salud pública, para tener salud para todos, que es lo que todos ansiamos en este momento, y para ojalá construir un nuevo sueño de fraternidad y amistad social, que como dice el Papa Francisco, nos ayude a construir un proyecto común, un nosotros. Gracias, señora presidenta. Haré llegar estas solicitudes por escrito a los miembros de la comisión para que, de ser el caso, puedan ser tomadas en cuenta. Buenas tardes.